Muy bien, continuamos con más de Señal de Noticias. Ya está con nosotros, como en cada comienzo de semana, el profesor Raúl Isman con su habitual columna de política internacional. Raúl, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, David. Gracias por tu habitual cordialidad en la bienvenida. Muy bien, ¿de qué tratará la columna de esta noche, profesor? Hoy tenemos dos grandes temas. La elección que se va a realizar el día domingo próximo, 7 de octubre en Venezuela. Todas las encuestas coinciden en que Chávez gana con una facilidad que va de los 10 a los 20 puntos. Entonces, la derecha golpista, ya hicieron un golpe de Estado contra Chávez en el año 2002, se prepara para cantar fraude e ilegitimar el triunfo de Chávez. Se están preparando muchas maniobras. En el día de ayer murieron 3 personas en una caravana del candidato opositor, Enrique Capriles Radonsky, frente a un tiroteo. Claramente, en mi modesta opinión, no tengo pruebas jurídicas, sino políticas, están reeditando el incidente del puente Yaguno. En el 2002, cuando era el golpe contra Chávez, mataron gente de la oposición para endilgarla a Chávez esos asesinatos. Están tomando todo tipo de medidas desestabilizadoras. Se espera que un ministro del Consejo Nacional Electoral, que se llama Vicente Díaz, renuncie, porque la oposición tiene derecho a nombrar miembros del Consejo Nacional Electoral. Capriles Radonsky, el ministro va a renunciar diciendo fraude. Capriles Radonsky se negó a firmar la aceptación de los resultados, señal de que tiene claro que va a perder y que no va a aceptar la derrota. Y una de las rumores que corren es que en Venezuela, el mismo día del comicio, va a haber un gran apagón de manera de imposibilitar que prosiga la votación y luego que se haga el escrutinio. La noche del domingo va a ser una noche muy prolongada, va a ser hasta altas horas de la noche, cuando se sepa el resultado, siempre alrededor de las 2 de la mañana hora argentina se anuncia el resultado oficial, pero primero están las bocas de urna y luego viene una etapa de intento de desestabilizar. Así como el cacerolazo del 13 de septiembre, se vio claro que la gente que salió ese día contra la democracia, porque decían, la mitad se dividía entre los que decían morite y la otra mitad querían que Cristina se vaya. Están llamando a un cacerolazo el 8 de noviembre hasta que Cristina renuncie. Y desde ya les voy diciendo que si quieren que Cristina renuncie van a tener que esperar por lo menos 3 años. 3 años caceroleando es un poco complicado. Entonces, una gran expectativa sobre lo que va a pasar, y la fuerza de Chávez se fundamenta en sus 13 años de gestión de gobierno, en los cuales se reasumió la soberanía estatal sobre los recursos naturales. O sea, el petróleo volvió a ser estatal. Se llegó muy cerca de la soberanía alimentaria. Venezuela, como tenía la riqueza petrolífera, compraba hasta el pan en los Estados Unidos, con acuerdos con el gobierno argentino cuando vivía Néstor Kirchner y con su continuadora Cristina Fernández. Se hicieron distintos convenios por medio de los cuales se le vendió tecnología para producir alimentos, y ahora muchos de los alimentos que consume el pueblo venezolano se producen en el propio país. Hay todo un sistema de abastecimiento que realiza el Estado para evitar que los grandes monopolios nos quiten parte de nuestro poder adquisitivo, como ocurre en la Argentina. Otra de las cuestiones importantes de Chávez es una enorme mejoría en todo Venezuela, y particularmente en las zonas más humildes. Claramente el cacerolazo del 13 de septiembre fue de la gente distinguida de Barrio Norte, pero si ustedes van al interior, el gobierno de los Kirchner no fue el gobierno que más favoreció a los sectores olvidados, fue el único gobierno que favoreció a los sectores olvidados del interior profundo del país, del conurbano profundo, etcétera, etcétera. Todo eso y mucho más fundamenta el seguro triunfo de Hugo Chávez, y de ahí veremos cómo acepta la derrota la derecha. Y simplemente voy a recordar 2 cosas. Capriles Radonsky, cuando era gobernador del estado de Miranda, prohibió que médicos cubanos atendieran a la gente de su estado, que es el nombre que tienen las provincias. Y cuando fue el golpe de estado de abril del 2002, asaltó la embajada de Cuba. O sea, violó groseramente el derecho internacional. Las embajadas son territorios extraterritoriales en el país en el que están. O sea, violó el territorio cubano, en realidad. Entonces, Capriles Radonsky de democrático no tiene nada. Con todo esto que acabamos de ver, y podríamos decir muchas cosas más,
si no fuera porque quiero llamar la atención también de otro problema que tiene que ver con la democracia. En Europa, el pueblo vota, pero el que decide es la llamada Troika, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Voltearon al primer ministro italiano Silvio Berlusconi, no por su manifiesta moralidad, sino por su falta de fuerza política para llevar adelante los planes de ajuste, y en España han impuesto un recorte de 40.000 millones de euros al presupuesto. Y todo eso va a salir de gastos sociales, de gastos educacionales, de gastos que tienen que ver con la salud pública. Es una política criminal. El día 25 de septiembre estaba llamado una marcha masiva sobre Madrid con el objetivo de forzar la disolución de las Cortes, el Parlamento y el llamado a una asamblea constituyente. Hay que recordar que el primer ministro Mariano Rajoy sacó 46% de los votos, pero por el sistema electoral vigente se quedó con 52% de las cámaras. Entonces puede imponer lo que se le ocurre. Entonces, no sé si es posible que se logre la disolución de las Cortes, pero la presencia del pueblo en la calle, que recibe los palos, que imaginen lo que pasaría si en la Argentina pasase lo que está pasando en España, que la policía le pega a los manifestantes. Otra que se va a acabar la dictadura de los K, como decían bizarramente los caceroleros del 13 de septiembre, que manifestaban mientras la policía los estaba protegiendo. Entonces, el problema es, si se aplica una política económica que favorezca al pueblo y que permita la expansión del gasto de un Estado que dé beneficios a la población, o se aplica una política que beneficia a las grandes empresas, particularmente las bancarias, y que para eso recorte los gastos sociales. Ese es el dilema que se está viviendo en Europa en estos momentos. Muy bien, profe, como siempre, muy completo. Vamos a ir ahora con la sección de lo que nos sale en los medios. Previamente quisiera hacer un homenaje porque en el día de hoy falleció un grande de la historia, Eric Hobsbawm, un historiador británico, nacido en 1917 en Alejandría, Egipto, pero porque su padre era funcionario colonial inglés. Su padre estuvo en Alemania en pleno nacimiento del hitlerismo y testimonió todo lo que ocurrió durante el siglo XX en una colección de obras que venía de más atrás, de la Revolución Francesa. La era de la Revolución toma de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial hasta mediados del siglo XX. La era del capital toma la época de apogeo del capitalismo. La era del imperio, los primeros tiempos del siglo XX cuando aparece el imperialismo. La historia del siglo XX, lo más importante del siglo XX, un libro impresionante. Y se mantuvo en actividad hasta el último día de su vida. Seguramente alguna secretaria tendrá la clave para entrar a su computadora y se encontrará con algún nuevo libro de los muchos que escribió. Yo he citado unos pocos. La presidenta Cristina Fernández tenía intención de visitarlo en Londres en el año 2009 para polemizar con su idea sobre el peronismo, porque Hobsbawm adhería a esa visión errada que el peronismo es fascista. Pero no pudo hacerlo porque si se iba a Londres se quedaba Cobos en la presidencia y eso realmente era muy complicado en ese momento. Perdió la presidenta la oportunidad de conocer personalmente a un grande de la actividad intelectual en general y de la historia, que es mi primer oficio en particular. Yo soy historiador, soy escritor, soy periodista, pero mi primer oficio es el de ser historiador. Fue un grande de la historia y era más conocido en la Argentina que en Gran Bretaña. Cuando estuvo en el 96, le llamaba la atención que caminaba por Florida y cada 2 o 3 personas decían, uy, mirá, Hobsbawm. En Inglaterra lo conocían en su casa a la hora de comer, nada más, sin ambientes académicos. Realmente Hobsbawm va a seguir viviendo en la rica elaboración de sus libros que van a ser fuente de consulta, digamos, por los siglos de los siglos. Y ahora sí, vamos a la sección de lo que nos sale en los medios. Vladimir Putin, con perdón de la palabra, presidente de Rusia, propuso que la organización del Tratado de Seguridad Colectiva, hay muchos organismos en el mundo. Este agrupa a algunos países que integraban la vieja Unión Soviética, como la propia Rusia, Bielorrusia, Armenia, Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán.
es un poco difícil hasta de leer. Con la iniciativa que presenta Putin, lo que se trata es de crear una fuerza de paz que separe a los bandos beligerantes en Siria y que ha aislado los supuestos combatientes de la libertad del ejército sirio. Y esta fuerza arrestaría a todo extranjero, la gran mayoría de los supuestos libertadores de Siria, los arrestaría y no sé si los deportaría, los condenaría a muerte o los dejaría presos. Esta iniciativa, que apunta a restar la influencia del imperialismo norteamericano, no apareció en ningún lado, como tampoco apareció lo que dijo Susan Rice, o Susana Arroz, la encargada de representar a los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Allí Susan Rice dijo que Estados Unidos va a intervenir, la OTAN va a intervenir en Siria si es necesario, sin el acuerdo del Consejo de Seguridad. O sea que ni siquiera respetan la mínima legalidad existente. Muy bien, momento ahora de los alpargatazos. Como no podía ser de otra manera, el alpargatazo internacional es para Christine Lagarde, gerente del Fondo Monetario Internacional, que dijo que a la Argentina le va a sacar la tarjeta roja. Y le contestó en la Asamblea de las Naciones Unidas o en otra reunión que hubo colateralmente, la presidenta Cristina Fernández, diciéndole que la Argentina es un país soberano y que hasta la FIFA tiene una mejor gestión que el Fondo Monetario Internacional. Las políticas del Fondo Monetario Internacional son los que causaron la crisis mundial actual, no son la solución, son la causa del problema. Y la misma Lagarde había dicho unos días antes que para que Grecia salga adelante, los trabajadores tienen que trabajar 7 días por semana. Y tal vez me pensará en 7 días de 30 horas cada uno. O sea que el Fondo Monetario Internacional representa claramente a los intereses dominantes y apunta siempre a empobrecer a los pueblos. Entonces es un alpargatazo bien dado. Y el alpargatazo nacional es para los payasos que pagan $80.000 al año por hacer un posgrado en Harvard y dieron lástima haciendo una operación para Clarín, leyendo preguntas cargadas, y después se supo que no era un simple estudiante uno de ellos, era funcionario del PRO, o casualidad. Por distintos comentarios de gente vinculada al mundo académico, llamó la atención el bajo nivel de las preguntas, porque fueron guionadas por periodistas de Clarín y La Nación. Entonces, se agarraron después de una frase poco feliz, irónica, de Cristina, que habló de la matanza, para ocultar que prepararon una operación para debilitar a la presidenta. La presidenta le contestó con enorme solvencia y luego decían Cristina se sacó, pero no mostraban el momento que Cristina se había sacado, porque en ningún momento se sacó. Lo que hizo fue gastarlos porque realmente son patéticos. Profesor, como siempre, muchas gracias por el tiempo y la predisposición esta noche. No, muchas gracias a vos, muchas gracias a la audiencia, que no sé si lo dije la vez anterior, el 15 de septiembre se hicieron 4 años de esta columna, que más o menos era cerca. La semana que viene todavía no sé si voy a poder venir porque el lunes es feriado, pero creo que el miércoles lo tengo libre y si es así, el miércoles vengo acá a cumplir con mi deber, como es habitual. Como siempre, gracias. Muchas gracias. Continuamos nosotros con más de Señal de Noticias, repasamos algunos de los principales títulos, los más importantes de esta jornada. Según Uniforme, la Argentina tiene el índice de robo más alto de América. Surge del Observatorio Hemisférico de la Organización de Estados Americanos a partir de las estadísticas enviadas por cada país a ese organismo. Revela además que el índice duplica la tasa promedio evaluada en 28 países americanos. Denuncian que el oficialismo quiere imponer a una funcionaria como jueza. Se trata de María Lorena Gagliardi, que se desempeña en el ONAVE. Busca nombrarla para cubrir la vacante en un juzgado clave. El gobierno no tiene la mayoría para aprobar su designación, advirtió Alejandro Farjosi. Tensión en Chubut, los dragones cortan el acceso a un yacimiento. Más de 400 manifestantes impiden el ingreso de camiones y trabajadores al establecimiento El Tordillo, ubicado a unos 20 kilómetros de la ciudad de Comodoro Rivadavia. El pasado viernes no hubo acuerdo entre sindicalistas y la empresa Pan America Energy. Por último, separan al policía involucrado en la muerte de Miriam Fronza. El policía que disparó contra los ladrones que pretendieron robarle su auto, luego de lo cual murió ayer de un balazo en la cabeza, Miriam Fronza, fue separado de su cargo por decisión del ministro de Justicia y Seguridad bonaerense Ricardo Casal. Este hecho ocurrió en Colectora Gaona y Graham Bell, acá en Moreno. Ya saben que nos pueden encontrar a través de internet en www.